Bien, vamos a intentar calcular o establecer cuánto sería la suma de estos dos vectores si los tuviéramos que calcular de manera gráfica. Entonces, de manera gráfica lo que nos dice simplemente es aplicar la ley del paralelogramo. ¿Y esa ley qué es lo que indica? Simplemente dice, yo trazo respecto a este vector, trazo uno paralelo, que sea paralelo a este V2, y paralelo a V1, pero que contenga o que pase por V2. Entonces, ¿qué pasa? En este punto, y desde el origen o desde donde se encuentre, tendremos a quién? Tendremos al vector suma de ellos dos. Entonces, en este caso, pues ya podremos decir de que este que está acá es nuestro vector B. Entonces, nuestro vector B va a ser igual a quién? Al vector 1 más el vector 2, ¿cierto? Eso a nivel gráfico. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Si recordamos, o si miramos bien, en este caso, ¿qué tenemos? Si este es el mismo vector 2, ¿cierto? Si es el mismo vector 2, ¿qué va a pasar? Aquí, respecto al horizontal, se van a formar ¿cuántos? Se van a formar 30 grados. Por tanto, ¿cuánto se va a formar en todo esto de acá? Entonces llamémoslo, por ejemplo, beta. Como bien sabemos, beta, ¿cierto? Vamos a poner un poco más especificado. Entonces aquí tenemos esto, ¿cierto? Viene por acá, acá tenemos 30, ¿cierto? Acá tenemos el otro vector o el otro fragmento, sabiendo que este viene con 45. ¿Qué sucede entonces? Entonces este ángulo de acá, aquí vamos a tener también 45, ¿cierto? Y de forma similar, acá tendremos los 60. De modo pues, que beta sería igual a los 45 más 60, ¿cierto? Listo, ya tendremos entonces que ello tiene que ser 105 grados. Muy bien, entonces ¿cómo lo hacemos? Ya tenemos dos catetos y un ángulo. ¿Qué podemos aplicar? Exacto, aplicar el teorema del coseno. Entonces aquí vamos a aplicar el teorema del coseno. ¿En qué consiste? Consiste en que un cateto cualquiera, B o V, es igual a ¿quién? Bueno, al cuadrado es igual a V sub 1 al cuadrado, o la suma de los otros dos al cuadrado, menos dos veces el producto de ellos, dos veces el producto de V1, V2, multiplicado por el coseno de ¿quién? El coseno de beta, en este caso que es el ángulo que lo separa. Muy bien, entonces calculémoslo. ¿Qué nos daría entonces? Nuestro vector b al cuadrado es igual a ¿quién? A 4 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 veces 4 por 3 por el coseno de beta, y beta vale 105. Entonces calculémoslo a ver cuánto nos daría. Pues nuestro vector v nos tendría que dar lo siguiente. Entonces tendríamos 4 cuadrado más 3 cuadrado menos 2 por 4 por 3 por coseno de 105. Al sacar raíz, dice que es 5.58. Entonces aquí tenemos 5.58. En este caso pues no tenemos unidades, solamente dice units. Entonces, units, ¿ok? Entonces, llegados a este punto, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Tenemos que calcular, ya sabemos que nuestro vector tiene esa magnitud, que es de 5.58. Ahora bien, si quisiéramos sacar el ángulo que se forma acá, digamos alfa, ese ángulo, ¿cómo lo podríamos establecer? Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos un cateto, dos catetos, conocemos los tres catetos, ¿cierto? Y conocemos un ángulo, que en este caso, ¿cuál sería? Por ejemplo, podría ser este ángulo acá. ¿Este ángulo cuánto vale? Efectivamente, como es ley de paralelogramo, estos son contrarios, son contrarios entre sí, por tanto, valdría beta. Entonces, ¿qué nos queda? Pues apliquemos ahora ya nuestro teorema del coseno. Teorema del seno, perdón. Teorema del seno. Muy bien, ¿qué nos dice el teorema del seno? Pues simplemente nos dice que v, ¿cierto? El vector v es al seno de beta, ¿cierto? ¿Como quién? Como este vector, que en este cateto que sería en este caso v1, entonces v1 sobre seno de 30 más alfa, todo ello forma parte del seno. ¿Y qué nos queda por hacer? Pues simplemente tenemos que despejar. Entonces en este caso, ¿qué tendríamos? Que seno de 30 más alfa, ¿cierto? ¿A qué nos da igual? Calculémoslo rápidamente. Entonces sería v vale 5.58
perdón, V1 vale 4 unidades por el seno de 105, ¿cierto? Al despejarlo y demás, sobre 5.58. Entonces dice que esto vale 0,69. Entonces 0,692, ¿cierto? 4 por si queremos afinar más. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente despejamos nuestro alfa. Entonces, ¿cuánto sería? Simplemente arcoseno de eso que está ahí, ¿cierto? Y a eso le quitamos 30. Y nos daría 13.82. Es decir, que el ángulo suma de V1 o V2, ¿cierto? Tiene magnitud de 5.58 y tiene un ángulo de inclinación con respecto al horizontal de 13,82. Y aquí pues terminaría entonces el ejercicio.